Bueno, pues aquí estamos con el otro vídeo que os dije que iba a hacer esta semana. Ya subí uno el fin de semana un poco contando cómo estaba la situación del aviario, cómo había hecho la recolocación y demás. Y pues voy a contar algunas novedades adicionales en el aviario que quiero introducir. Por ejemplo, no sé si os habéis percatado, pero tengo por aquí un sistema de agua de bebederos automáticos, ¿vale? Entonces, todo este material que tengo por aquí, menos el bebedero, se lo debo a mi amigo Juan Carlos Nieto. Si me está viendo el vídeo, pues le mando un saludo por aquí, que me lo dejó. Dice, toma, pruébalo y a ver qué te parece. Y la verdad es que, bueno, pillé un depósito de estos. Yo no tengo aquí toma de agua. Es verdad que en el falso techo la puedo hacer fácil, pero bueno, de momento, pues con este depósito de 7 litros voy más que sobrado. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues he hecho una instalación sacando de ahí una toma de agua, aquí una llave, y vamos a ir metiendo en las jaulas una T, bebedero automático. ¿Cuál estoy probando? El Magic de 2GR. La verdad es que este bebedero a mí me gusta. Tiene buena pinta. Juan Carlos me dio otros, así que son como, ¿ves? A nada que tocas sale la gota y luego no ves gotas nunca en el suelo. Está muy bien, ¿eh? A ver, llevo 2 días con él. Ya os contaré a ver qué tal funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una T aquí, otra T aquí, para cuando les ponga el separador que cada uno tenga su bebedero automático. Y aquí, donde veis un grifo, ¿este grifo por qué le he hecho? Bueno, pues este grifo le he hecho, vamos a soltar un poco de agua, espero que no me moje mucho. Le he hecho porque yo lo que quiero es asegurarme que la línea tiene agua, ¿veis? Bueno, voy a cerrarlo ya. Entonces, yo sé que esta línea tiene agua. ¿Qué voy a poner aquí? Simplemente un empalme para el siguiente. ¿Y por qué pones un empalme justo ahí? Bueno, pues esto se lo di a Alberto, ¿vale? Alberto Tirado, de la cría del Rojo Mosaico, que tiene un canal y ya sabéis, muchos seguramente estáis suscritos. Entonces, él dijo, bueno, yo aquí no tengo problema, tiene también estas mismas jaulas, un poco más grandes, pero estas mismas jaulas. Entonces, él dijo, yo aquí no tengo problema, meto una junta para enganchar una jaula con otra y arreglado. Cuando vaya a sacar la jaula, quito el junquillo que une un tubo con el otro y solucionado. Mirad esa pajarita de ahí. ¿Cómo está dando de comer a sus crías? Claro. La 11, ¿eh? Da gusto. Es la pájara de Alberto, ¿eh? Una campeona. Mira, Alberto. Una fenómena. Bueno, pues a lo que iba. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es ir haciendo líneas. Línea, así, hasta el final. Y aquí en el final le meto el grifo que habéis visto ahí. ¿Para qué? Bueno, pues para yo saber que la línea tiene agua. Yo abro llave, veo que cae agua, aseguro que toda la línea tiene agua. Luego por aquí, ya lo veréis, haré el típico codo con un tubo hacia arriba para las burbujas de aire, que me lo dijo Juan Carlos también que lo hiciese. Y lo que pretendo con el sistema de agua es ahorrar tiempo. O sea, a mí lo que más me lleva tiempo es por la noche a última hora llegar y tener que cambiarme todos los bebederos. Eso para mí es un engorro. Sin embargo, si yo tengo que cambiar el depósito una vez a la semana, maravilloso. Eso es canela en rama. Entonces, eso es lo que quiero hacer ahora. Ese es el cambio principal que estoy haciendo. Voy a hacer poco a poco. Les he visto ya beber. La verdad es que estos bebederos me gustan. Juan Carlos, los tuyos no los he llegado a probar, pero es que tienen un problema, que al ser al ser metálicos, de cobre, me quita el esmalte de la jaula. Entonces, lo probé un poco y como entra un poco forzado, me pasa eso. Así es que los he descartado de momento. Voy a probar con esos. Son 4 euros el bebedero, o sea, es caro, ¿vale? Pero yo creo que me va a merecer la pena. Si funciona y hago bien la línea, pues eso, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí en este tubo, voy a ir metiendo T's de 10 y luego ya convierto en 7 y hago toda la línea. Aquí al final, llave de desagüe, por si tengo que vaciar alguna vez el depósito o lo que sea. Abro aquí, pongo un cubo y lo cogemos y lo hacemos bien, ¿vale? ¿Qué quiero hacer al otro lado? Dejar un depósito y una T
preparada igual que esta en paralelo, ¿vale? Sin conectar, porque las líneas al otro lado van a terminar en grifo, ¿vale? Van a terminar en grifo, como si aquí, ¿veis este grifo? Bueno, pues allí también grifo al final. Y diréis, ¿y para qué lo quieres hacer así? Grifo aquí, grifo allí. No solo para desaguar, sino lo que quiero es que a este grifo del final yo le pueda conectar otra T con otro depósito por si acaso necesito 2 semanas de agua, o por si por ejemplo se queda mi hermano al cuidado del aviario y me voy de vacaciones, ya veremos a ver si se puede ir uno. Bueno, pues que siempre tengamos la seguridad de los 2 depósitos de agua en la misma línea. O sea, los 2 verterían en la misma línea. Yo no sé eso si lo habéis hecho, cómo lo veis. Yo aquí acepto consejos porque no tengo ni idea del sistema de agua automático. Ya os digo, quedé con Juan Carlos, nos tomamos un café, me lo estuvo explicando y entre eso, ver vídeos y demás, pues lo estoy sacando y ahí estamos, ¿vale? Otra cosa que quería comentaros, no sé si visteis un vídeo de Rubén de Aviario Tramontana. Una cosa que yo no sabía, les pone bañeras con betadine. Maravilloso. Cómo se les quedan a los pájaros las patas, las plumas, cómo huele el aviario a mar. No sé, es un olor característico que cuando les pongo bañeras huele a eso. O sea que muy buena idea, y ahora ya siempre pongo bañera con betadine. Fin de semana a lo mejor le pongo las sales de baño que yo le ponía, pero el fin de semana solo. El resto, cuando pongo bañeras, con unas gotitas de betadine y queda súper bien. Y además se nota que huele a limpio el aviario, que sabéis que soy muy pesado para eso. Y nada más, cuando estaba apartando pichones el fin de semana, pensaba una cosa y es lo siguiente. Ahora termina la época de cría dentro de poco. Y es verdad que la época de cría tiene el aliciente de criar, todos estamos más pendientes de los pájaros. Si no existiese concursos, el federarte, el hablar con compañeros, a ver cómo tiene este año la cría, a ver qué ejemplares está sacando, si no existiese eso, la canaricultura sería diferente. Yo estoy convencido que por lo menos yo no le prestaría la misma atención ni tendría el mismo entretenimiento durante todo el año. ¿Por qué? Porque ahora la muda, por ejemplo, es un periodo aburrido, pero se convierte en interesante porque ya estamos seleccionando a ver qué pájaro es bueno, cuál es malo, cómo están pigmentando, qué alimentación le voy a dar más rica en grasa para que el pigmento le quede mejor. Luego los hay que estar pendientes que la pluma no se le estropee. Mira cómo están peleando ahí al fondo. Entonces, bueno, pues era una reflexión simplemente que os quería hacer a vosotros, porque para mí, desde luego, la época de cría es la más bonita del año, pero las otras tienen el aliciente de lo que has sacado en cría, pues eso, ponerlo luego en valor, ¿no? Y al final, por eso yo pienso que es muy importante que siga habiendo concursos en la medida de lo posible, que este año tengamos, y que se siga fomentando la canaricultura en base a eso, porque si no, mucha gente va a perder el interés. Si tiene una mala cría y después de la mala cría encima se aburre porque ya la época de muda, la época de reposo, todo está ya, bueno, pues muy monótono. Al final yo pienso que se pierde un poco el interés. Así que yo invito a la gente a que se federe, que no es muy caro de manera anual, y concursar, aunque sea eso, para el aliciente de voy a ver qué saco este año, y las restantes épocas que no son la cría, le pongamos interés a los pajarillos y nos entretengamos y sigamos fomentando esta afición. Así es que bueno, pues yo creo que poco más. Ah, una cosa. He comprado un saco de Fast Multipower y he visto que ha cambiado la textura un poco, el color y el olor. No sé si será casualidad de la partida que he comprado o qué, pero quería preguntaros a ver si habéis notado, a los que usáis Fast Multipower, eso. Viene como un poco más húmedo, el color es más pálido y el olor también ha cambiado, no huele tan bien. Ya huele más un poco parecido al Vita. Así es que nada, ahí os lo dejo, ¿vale? Bueno, pues hala, que estáis teniendo una buena semana. Chao.